Sí. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda serie de capacitaciones AOA del ciclo Comunicación y Propiedad Intelectual en Arquitectura. Hoy abordaremos un tema que a nosotros, como comité editorial de la revista, nos interesa mucho, que es cómo publicar tu obra, cómo publicar mi obra. Esta capacitación tiene como objeto enseñar de manera directa a nuestros asociados en qué consisten y cómo se debe realizar el registro de nuestras obras, y para ello le doy las gracias a tres invitados muy importantes que forman parte de nuestro comité y que nos ayudan muchísimo a que la revista sea una revista de alta calidad. Me refiero a Pablo Altíquez, a Sebastián Rosas y a nuestro fotógrafo invitado, Ariek Konfeld, que es arquitecto y fotógrafo de la UCEN y socio de Draft, nuestros editores y diseñadores gráficos de la revista. ¿Cuál es el valor de publicar en nuestra revista? ¿Qué es lo que consideramos nosotros importante para publicar y formar parte de este proceso, como conversábamos con Sebastián Rosa, de este proceso histórico que comienza con el número 1 de nuestra revista hace 16 años, en mayo de hace 16 años, con la publicación como artículo central de nuestras revistas de los modernos chilenos del siglo pasado, partiendo por Emilio Duarte y todas las obras locales que en esa época aportaban nuestros socios, que eran aproximadamente 10 publicaciones, entre 8 y 10 en cada revista. Al mismo tiempo, en esa misma revista número 1, publicamos El edificio Manantiales, muy difundido y una obra de gran valor arquitectónico que todos ustedes conocen y que fue expuesto en el MoMA de Nueva York, en el Centro Cultural. También publicamos el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, de Cristiano Undurraga, y el paisajismo de Punta Pite. Nosotros en esa época publicábamos obras que los propios socios nos mandaban, que no solo eran obras de arquitectura, sino que también de iluminación, paisajismo e interiorismo, que nos gustaría mucho empezar a recibir. Esta revista nuestra es una de las revistas nacionales más importantes de arquitectura que se publican en nuestro país y que tiene difusión también en América Latina. Muestra el trabajo de los asociados como primera prioridad y la diversidad de los trabajos que ellos realizan, tales como las viviendas, edificios de oficina, hoteles, centros culturales, parques, diseño interior, iluminación, vivienda social, vivienda de altura, infraestructura educacional, centros comerciales, culto religioso e infraestructura urbana, entre otras muchas tipologías de obra. Desde hace ya varios años, esta revista se está proyectando como un aporte de nuestro quehacer a nivel internacional y como un vehículo de promoción, de promoción profesional para nuestros arquitectos y también para arquitectos internacionales que generalmente van como entrevistados en nuestra revista. También es importante tomar en cuenta que esta revista es una herramienta muy útil para mostrar a nuestros clientes. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante que publiquemos, que ustedes publiquen, que nos manden sus obras y que al mismo tiempo lo hagamos en buena forma, porque nosotros queremos que el formato de cómo deben publicarse las obras, cómo deben hacerse las memorias, cómo deben cómo deben ponerse las fotografías profesionales, es algo que nos gustaría señalar e invitarlos a hacer, como lo vamos a hacer en esta reunión con la presentación de nuestro equipo, que a continuación los voy a dejar con ustedes para que Sebastián Rosas haga la introducción junto con Pablo Altíquez de presentar a todo nuestro equipo editorial y mostrar el trabajo que hemos hecho para luego pasar a señalar cómo debe publicarse bien una obra en nuestra revista. Muchísimas gracias a todos ustedes. Te dejo a ti, Sebastián, con el micrófono.
Hola, buenas tardes. Bueno, la motivación de esta jornada pasa por que nos gustaría recibir más obras y con un mejor material para poder publicar. Entonces, me gustaría comentarles que nuestro comité editorial tiene al director de publicaciones, está compuesto por Alberto Texío, quiero decir, director de publicaciones, el director es CIFS y un equipo de varios profesionales que tenemos el hábito de juntarnos todos los martes a las 8:30 de la mañana a preparar este material. Es un trabajo que se hace siguiendo un cronograma y una planificación que tiene que ser bien estricta porque es necesario cumplir con los plazos y juntar todo el material y crear. Buena parte de él consume bastante tiempo, entonces requiere como un trabajo muy coordinado. En términos específicos, nuestra revista está en un ciclo nuevo en el que cambió totalmente su diseño y sería el tercer número que va con esta nueva imagen que algunos quienes la hayan tomado tiene la característica de ser muy colorida su portada y cada una tiene un color diferente. Dentro de las cosas nuevas que se están trabajando, eh, si bien hay una estructura que es similar en términos de que siempre hay un arquitecto invitado, se recibe en tesis de magíster, hay un artículo de patrimonio que está coordinado con el Ministerio de la Cultura y las Artes, y hay un artículo principal, y eso también es algo bien interesante en el sentido que la revista pasa a crear material y contenidos propios en base a preocupaciones contemporáneas en las que nosotros podemos estar involucrados. Si ustedes se fijan, el último número aborda el tema de lo que ocurre en Plaza Baquedano, Plaza Italia, Dignidad, como, que es parte de la pregunta que hace el artículo. Estamos haciendo un spoiler, preparando un artículo que tiene que ver con la plurinacionalidad, y de esa manera hemos empezado a engrosar la revista en términos de su contenido, que siempre tiene a los modernos. También hemos agregado algunos elementos como un cuadernillo en que va cambiando a quién se dedica por número, así como estuvo en el Cerro San Luis, y también los auspiciadores también son editados por el comité. No es que digamos, el avisaje forma parte integral del aspecto. Entonces, dentro de los desafíos que plantea la revista está crear 2 números al año que nos permitiría una futura indexación, y en ese sentido estamos muy interesados en la creación de este nuevo material con contenido generado en el mismo comité. Bueno, aquí se ve más o menos lo que estamos haciendo. Ahora, claro, lo que nos convoca es acerca de la selección de la obra, porque creemos que, o sea, por el material que nosotros recibimos, nosotros podemos darnos cuenta que hay obras que, si bien pueden ser muy interesantes, no necesariamente tienen una condición publicable. Entonces, aquí queremos explicar cómo se realiza el proceso y los criterios que se toman en cuenta. Dale, Pablo. Sí. Uno de los aspectos clave del comité editorial, ¿no? Primero, muy buenas tardes, Pablo Alpique. Y uno de los elementos claves para poder discutir en el comité editorial es cómo presenta una obra, independiente del programa arquitectónico de la obra que habló Don Ives, desde un parque, una biblioteca, un edificio de oficinas, un edificio de vivienda, casa, en fin. Es importante en el norte que está tomando la revista. Sebastián lo decía muy claramente. La revista en este tercer número está abordando temas de contingencia nacional, con una visión holística, una visión sin sesgo, cosa de que uno lea contenidos de distintas visiones y de distintos contenidos, y eso habla también un poco de lo que es la obra construida por parte de los socios. Entonces, el comité editorial lo que busca, por un lado, es que los socios, cuando presenten la obra, la presenten con una visión de cómo están proyectando, por qué están proyectando de esa manera y cuál es el discurso que hay detrás. Me explico. Si yo, por ejemplo, voy a presentar una obra, uno comienza explicando cuál fue el encargo de la obra, quién es mi cliente, cuál es el encargo y qué busca desde el punto de vista del proyecto arquitectónico. Por lo tanto, una parte importante es el texto, el programa arquitectónico, no desde el punto de vista de que uno en la memoria describa la cantidad de recintos, sino que explique cuál fue el pensamiento de
cómo funciona y para quién funciona, que es el habitante que va a tener la obra. Y de esa manera, el texto que apoya la obra da una contundencia y una profundidad con un argumento y un fundamento que permite validar el por qué yo proyecto de esa manera. Eso a su vez se tiene que asociar con el material que entrego. Muchas veces a los arquitectos les sacamos nosotros mismos la fotografía o usamos los mismos planos con los cuales uno presentó a un municipio o presentó básicamente al cliente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es una reducción de ese material para entender de que la revista tiene un tamaño, tiene un formato y tiene que tener una lectura de comprensión. Y justamente por eso también tenemos invitado a Ari Kornfeld para que uno explique así como hay un pensamiento a la hora de proyectar, tiene que haber un pensamiento a la hora de exponer. Y acá comentamos mucho en el comité que cuando uno presenta una obra para que sea publicada en una revista, ya sea nuestra revista de la UAP u otra revista, se entiende que es el término de la obra en sí, que es término en el sentido que uno dice ya está terminada y la puedo mostrar, puedo exponer finalmente mi trabajo. Y mi trabajo va en mi pensamiento, en cómo voy a leer los planos en el tamaño de una revista y de manera fácil, y cómo voy a mostrar mi proyecto arquitectónico, que es en el tema fotográfico. Y en esos tres aspectos es clave que el discurso que yo dé sea consecuente y tenga un norte. Cuando digo tengo un norte es que, así como la revista busca fuertemente posicionarse hoy en día más que nunca con la contingencia que nos está pasando y con un pensamiento detrás, la obra arquitectónica también se pueda acoplar justamente a lo que estamos buscando. Sí, ahora bien, en términos prácticos, este es el mail que les llega a todos los socios para enviar su obra, y me gustaría invitar a que si tienen una obra, la envíen, porque en realidad el formulario es bastante sencillo y ayuda a poder enviarlo. Entonces, me gustaría como que al menos lo intentaran, porque en realidad no presenta ninguna dificultad y ahorra el trabajo de pensar como en esas cosas. Ahora, si alguien tuviera una duda de esto al momento de enviar la obra, por favor escriba que el mail es revista@aoa.cl para poder dilucidar sus dudas y ayudarlo con el material. Entonces, un paréntesis, eso es clave, como la revista busca potenciar el trabajo de todos los socios, ustedes pueden preguntarnos las veces que sea necesario, hacer las consultas, todas las dudas, y las harán tantas veces como necesiten para que ustedes sientan que tienen todo el apoyo a la hora de enviar el material que necesitamos para que se discuta a nivel de equipo editorial y ustedes salgan publicados. Claro, porque digamos la tarea que nosotros asumimos como comité editorial es poder publicar obras cuyo material permita realzar sus valores. O sea, finalmente las obras que se publican son aquellas que el material le ayuda a ser publicables. No necesariamente, a veces puede haber una buena obra mal registrada y por ende, digamos, no puede ser publicada. Entonces, bajo los criterios de selección, lo primero que uno tiene que entender y poder transmitir la idea de que la obra se termina, o la práctica de nuestro ejercicio en una obra termina con la creación del material para ser publicado, como un hábito de nuestra práctica profesional, así como son, no sé, la solicitud del certificado de informes previos. Nuevamente hay que hacer un nuevo hábito que es generar el material para la publicación. El segundo criterio que nosotros... ¿Te puedo hacer una pequeñísima interrupción? ¿Sí? Que es importante señalar en este punto que el solo enviar la obra no asegura su publicación, porque nosotros funcionamos como un comité curatorial que selecciona las obras que la línea editorial considera importantes de publicar. Puede que haya obras que el comité no considere necesario publicar y se les va a responder inmediatamente que la obra no fue seleccionada. Pero es importante señalar esto para que no se piense que con solo mandar la obra se asegura la publicación. Sí, muy bien.
Entonces, digamos, parte de lo que cuida el comité es poder transmitir, eh, digamos, publicar las ideas que están detrás de las obras y el material le da valor, porque en cierta medida lo que hay que entender es que esta es una revista que pertenece principalmente a un grupo de personas y también su difusión forma parte en términos culturales de nuestra producción. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que la revista sea un vehículo para darle valor cultural a nuestro hacer cotidiano en los proyectos que realizamos. Entonces, bajo esa perspectiva, a nosotros lo que nos interesa es que, como sale en el punto 3, el conjunto del material presentado debe tener una intencionalidad que dé cuenta de qué es la obra y ello se debe entrelazar con los planos, fotos y textos y todo al unísono hablen de lo mismo, porque también nos ocurre que a veces hay textos que pueden hablar de la vista al mar, por dar un ejemplo, y no hay fotos que den cuenta de eso, por ejemplo. O bien cuando alguien habla de la ubicación que está en un cerro, pero probablemente ese cerro en algún momento recibe luz natural, qué sé yo, eso es lo que aparece en la obra, pero las fotos salen todas con la luz en la espalda, digamos, a contraluz, realmente no se logra ver. Entonces es muy importante poder entrelazar esos elementos para que en su conjunto sea coherente, ¿ya? Ahora vamos a revisar los elementos en más detalle. Pablo. Sí. La fotografía. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, el tema de la fotografía, desde la perspectiva obviamente del arquitecto, y como lo dijo muy bien Pablo, poder generar un enlace en el fondo, en el diálogo que tiene la obra, que ustedes han tratado de plasmar en su proceso creativo. Es súper importante en el proceso que uno desarrolla poder generar ese vínculo, ya sea a través del diálogo directo, o sea, poder reunirse previamente con el arquitecto y poder entender y conocer las ideas que están detrás del proyecto, o idealmente poder tener una visita previa a la obra antes de ser registrada. A eso uno le permite de alguna manera como entrar en la cabeza del arquitecto y poder imaginarse todo este proceso creativo que hubo detrás de la obra, para poder, por un lado, tratar de plasmar desde la visión del arquitecto un poco, pero también poder crear el proceso creativo propio, o sea, que el fotógrafo también pueda reinterpretar y dar obviamente su mirada, que claro, en este caso mío personal, yo también soy arquitecto de formación, entonces facilita un poco ese diálogo. Y a partir de eso se empiezan a generar distintas instancias que van obviamente desde la escala del proyecto, como decía un poco Sebastián, la ubicación, su entorno. Uno, por lo general, en el proceso del registro, recorre la obra en sus 24 horas, en el fondo, cómo le llega la luz de mañana, cómo le llega la luz de la tarde, cómo interactúan los elementos externos, si es obviamente a escala urbana o en un mundo más de paisaje, cuáles son las interacciones que hay con los elementos cotidianos con la obra, y a su vez el uso, el usuario, lo estábamos conversando recién, si obviamente si es un colegio o un edificio de carácter público, tiene una manera distinta de interactuar con la obra que una vivienda, donde es algo mucho más personal, mucho más acotado, con una reflexión a lo mejor que es muy distinta a nivel de uso, y a partir de eso uno va generando este contenido que permite potenciar al final, porque la intención de la foto no solamente poder mostrar las características propias a lo mejor que puede tener la obra de arquitectura, sino también ciertos rasgos que están casi como inherentes dentro de ella, o sea, como que van floreciendo, y con la imagen uno trata justamente de ir dilucidando un poco ese juego a través de todos estos elementos que les iba diciendo, la luz, la materialidad, las escalas, el lenguaje obviamente que tiene la obra de arquitectura, y con eso uno va armando el contenido, pero ese diálogo es súper importante en este proceso para poder justamente plasmar en un resultado final
que quizás no solamente, obviamente la publicación es una de las aristas, pero también está obviamente el trabajo que queda para el arquitecto mismo, en el fondo, y cómo quiere mostrar, y un detalle creo que es importante porque muchas veces las obras no solamente se publican en una sola revista, y uno no puede tener como un set único. O sea, la gracia de tener un set de fotografías te permite poder jugar un poco, demostrar la obra de distintas maneras, porque en las revistas siempre hay espacio para algunas fotos, no para poder mostrar la totalidad de la obra. Lo otro que es importante, quiero enfatizar, que es lo que dice Ari, es lo siguiente. La AOA, desde el número 1, que le dedica el número a Emilio Duarte, la parte de los arquitectos modernos, se transformó hoy día en una revista de culto, que muchos quieren y que ya es inaccesible desde el punto de vista de poder encontrarlo. ¿Por qué digo lo anterior? Porque en las últimas 43 y 44 revistas, la fotografía cumple un rol histórico. Me explico. Si uno analiza las 44 revistas que llevamos, la calidad de la arquitectura es sobresaliente a nivel internacional. La AOA cuenta con, aparte de los arquitectos invitados que publicamos, los arquitectos socios de la AOA son arquitectos de primer nivel. ¿Por qué lo digo? Y para las personas que están participando hoy día, porque uno de los procesos fotográficos claves que valida una publicación, y como decía Sebastián, en los procesos de indexación, es que uno saque fotografías de procesos constructivos. ¿Por qué? Porque muchas obras pasan a ser un paradigma. Por eso mostramos algunas fotografías originales como la CEPAL de Emilio Duarte, el número 1, pero el edificio Manantiales de Izquierdo, Lehmann, Lira y Peñafiel, en que si uno ve fotografías originales de cómo fue construido, pasan a ser parte de un proceso educativo, investigativo para las universidades, y eso también es importante que todos los socios sepan. Saquen fotos a los procesos, pero fotos con un sentido, con una pertinencia, y que el día de mañana cuando uno las publica, va el pensamiento detrás, un pensamiento espacial, un pensamiento constructivo, un pensamiento inventivo. Hay muchos arquitectos que plantean el uso de nuevos materiales o nuevos sistemas constructivos, y la fotografía pasa a ser un instrumento clave que no solamente es la obra terminada, sino, y Ari me corregirá si me equivoco, muchas veces oficinas sacan en los procesos constructivos con fotógrafos de alto nivel para que justamente quede plasmado los procesos investigativos o de pensamiento. Y eso también es clave para la revista, porque el enfoque que le estamos dando es cada vez más entre una mezcla entre profesional y académico-teórico. Igual hay un detalle importante, que hay una manera de ver que muchas de estas obras nunca están en acceso público. Entonces, la posibilidad de publicar no solamente está en el hecho de que uno ve una obra, recorre sus planos, etcétera, sino que en el fondo le estamos dando acceso a que otros puedan acceder a obras que nunca se van a poder visitar, ya sea por, obviamente, una vivienda privada, casi imposible, pero a veces edificios públicos tampoco están a la mano de todos los usuarios. Entonces es una manera también de poder acceder a la información y con una mirada, al final, un poco como dice Sebastián, con un enfoque que en este caso tiene un punto de vista editorial y de los profesionales que participan. Sí. Ahora, en términos de tiene un gran valor académico además, porque son muy consultadas en las universidades. Totalmente. Ahora para el envío, yo creo que en términos del comité es importante que vengan hartas fotos, digamos, porque digamos, ahí más adelante vamos a revisar en detalle, pero hay obras que van en 2 hojas, o sea, en 2 páginas, o en 6 páginas, dependiendo también del material que esté a la mano. Ahora, pasando a otro tema que tiene que ver con los planos, digamos, si bien el material llega, lo envían los socios como se pide ahí por la instrucción de envío, en general dan mucho trabajo de edición los planos acá en la revista, ¿ya? Y lo que hemos podido ir dándonos cuenta es que, y que también yo creo que ahí es bueno como solicitar la ayuda a quien lo envía, es pensar que en realidad el espacio de la revista es limitado. O sea, si uno tiene la mitad de una página, son 20 por 20 centímetros, como que nunca tú vas a tener un dibujo más grande que eso. Entonces, es importante que los socios puedan seleccionar la información que van a enviar, y si uno lo revisa más pormenorizadamente,
En la práctica ocurre que si uno revisa, las plantas van sin cotas, sin ejes, sin nombres, sin instalaciones y sin nombres. A veces como que con los nombres creamos una lista a un costado, pero en realidad lo que importa en la planta es poder ver la funcionalidad sin tener mayor detalle, y eso se puede lograr solo con el mobiliario, tal vez sin exceso de achurados, porque también lo que ocurre es que, como son pequeñitos los dibujos, a veces queda todo empastado, queda como todo muy negro, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo voy a complementar algo que dice Sebastián Rosa. Nos llegó una pregunta y que cada vez que hablemos nos presentemos para que las personas nos puedan ver porque nos vemos muy chiquititos. Lo que dice Sebastián es clave y que lo planteamos al principio. El plano que uno utiliza para un cliente, para un municipio, es bastante distinto al que uno usa para publicar. Ojalá ustedes editen un poco el plano, ocupen 3 layers o 3 espesores de línea para que uno entienda en el plano de arquitectura, en las plantas, lo que son los muros, lo que es el tabique y lo que es el mobiliario para que uno, como arquitecto, pueda leer cómodamente un plano y vea cómo funciona. Y como dice Sebastián, uno ponga al lado quizás los recintos que componen esa planta de arquitectura. Y eso lo hace mucho más fácil y mucho más entretenido a la hora de leer una publicación y eso hace que la lectura sea más rápida. Claro, también nos ocurre, con los cortes nos pasa lo mismo, como que hay lugares donde hay demasiada información y nosotros en general no nos gusta, o sea, preferimos no manipular el material, porque es todo, o sea, todo el material gráfico es parte del logro del arquitecto, ¿verdad? Como decía el Ari, con la foto, forma parte de la propiedad intelectual de ese fotógrafo. Entonces, nuestra idea es tratar de no manipular absolutamente nada, ¿ya? Ahora, si pasamos a la... ¿Qué avanza esto? Mi computador está medio pegado. Bueno, pero podemos imaginarlo mientras. La lámina que sigue dice memoria, ¿ya? Hablemos de la memoria. Todo lo que es la memoria explicativa es fundamental. ¿En qué sentido? Y que también lo conversamos previamente en esta exposición. Como la revista desde la número 1 se está posicionando de manera muy fuerte en el mundo académico y a nivel internacional, y el tema que es bilingüe, nosotros los arquitectos todos, literalmente, tenemos que hacer como una especie de buscar hacia atrás en nuestra memoria en nuestro paso por la universidad y tratar de explicar el proyecto arquitectónico que queremos presentar con un lenguaje que dé una distinta profundidad, o sea, que uno explique un pensamiento proyectual del por qué estoy diseñando de esa manera. Y este pensamiento, obviamente, va desde lo que es el encargo. Me dan un encargo, por ejemplo, de iglesia, y si yo tengo que hacer una iglesia para el culto que sea, mi pensamiento proyectual es el acto de la fe. Y si el discurso parte del acto de la fe, el programa arquitectónico funcional dará cuenta del proyecto de arquitectura a partir de ese ejemplo. Por lo tanto, el pensamiento proyectual será, en este caso, un espacio para desarrollar el acto de rezar o el acto de la fe. O, como pusimos ahí como un ejemplo, un centro cultural, el pensamiento será, en un centro cultural, un espacio para desarrollar y exponer un acontecimiento artístico. Por lo tanto, el texto parte con una declaración de principios, de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo de esa manera. Y eso hace que la memoria tenga un peso específico que permite que el día de mañana, cuando leen nuestra revista, entienden de que hay una propuesta muy fuerte y además nos ayuda para el tema de las indexaciones futuras porque se transforman en pequeños papers que dan cuenta de hacia dónde va tal o cual oficina. Ahora, una segunda aproximación al relato es explicar el programa arquitectónico y que no es la descripción de los recintos, sino cómo se articula el uso del proyecto arquitectónico desde el espacio y desde el habitante. Y algo que conversamos mucho con Sebastián Rosa es básicamente, si uno puede resumir ese pensamiento en quizás una frase o una idea que nosotros podemos destacar en la revista con los destacados y que habla justamente de en qué estoy pensando, hacia dónde voy, cuáles son mis búsquedas, cuáles son mis inquietudes, y eso hace que entre todos los socios nos potenciemos porque cuando uno lee dice,
quizás yo podría haber pensado esto, aprendí esto otro, y ahí se produce una sinergia que ha hecho que la revista desde el número 1 se posicione tan fuertemente. Ahora, me gustaría señalar que dentro del comité editorial hay una periodista, que es Sofía Arnaboldi, y claro, con ella revisamos las memorias, principalmente buscando problemas de redacción o de ortografía, pero, o sea, lo que hoy es que en caso que sea necesario, nosotros intervenimos en los textos sí, pero en general ni las fotos ni los planos. Ahora, si necesitaran ayuda con la explicación de la memoria, nuevamente yo creo que pueden escribirnos y poder trabajar sobre esto. Bueno, ahora para ejemplificar lo que estamos diciendo, queremos revisar algunas obras del número 43 de la revista que nos permitan entender como temas prácticos desde el envío a temas de cada uno de los factores que estuvimos viendo. Podemos empezar con esta obra, que es la del Colegio Alianza Francesa de Chamicero. Sí, que se me queda pegado aquí. Lo primero que me gustaría señalar es lo que uno ve en la ficha del proyecto, ¿ya? En la ficha del proyecto es importante, como se pasan solo. Es importante señalar lo primero, que ¿quién es el autor? Porque suele ocurrir que las oficinas trabajan en asociación con otros y como buenos autores de sus propias obras, muchos pasa a ser un tema quién es, no sé, el arquitecto principal o el secundario, quién se asoció. Entonces es muy importante poder definir de qué manera existe la asociatividad. Dentro de los detalles que resultan relevantes también está la extensión, la superficie en metros cuadrados, que nosotros lo pedimos como un metro cuadrado global de construcción, en el que se incorporan estacionamientos, espacios comunes, etcétera, porque también a veces pasa que llegan obras que al parecer declaran unos metros como si fueran los municipales y uno lo lee y en realidad no te calza con lo que tú estás viendo como edificio. Entonces sería importante prestarle atención a eso en la ficha. Para enfatizar lo que dice Sebastián, tienen que salir quiénes son los arquitectos proyectistas, si son con socios, salen en igual condición, y quiénes son los arquitectos que forman parte de la oficina. Porque en general también la revista ha pasado a citarse mucho. Entonces a la hora de citar, la idea es que se sepa todos sus integrantes, todos sus participantes, el ingeniero y todo, y de esa manera nadie siente que quedó excluido desde un punto de vista de autor intelectual del proyecto arquitectónico. Hemos tenido algún tipo de conflicto en eso, y es bueno aclararlo. Tienen que salir todas las personas, y si son socios y dos oficinas distintas, tienen que quedar en igual condición. No sé si le parece a Onilson o quiere complementar eso. Yo solo quiero aclarar, gracias por darme un segundo, que esto que tú estás haciendo referencia, que tienes toda la razón, los créditos en una obra son muy importantes que salgan con la verdad total de cómo son, quiénes son todos los arquitectos que participan, no omitir ninguno. En el caso de dos oficinas socias, por ejemplo, hay que nombrar a los socios de ambas oficinas, y si son socios en igualdad de condiciones, ponerlos en igualdad de condiciones. No poner, por ejemplo, que una oficina es asociada a la otra cuando en realidad fueron socios en el proyecto. Y si fueron asociados, declararlo. Y lo más importante es que ustedes se responsabilizan de cómo nos envían los créditos, porque no es nuestra responsabilidad empezar a investigar si es que lo que ustedes nos mandan es verdad o no es verdad. Tenemos que confiar en ustedes, pero ustedes deben responsabilizarse, y a veces hemos tenido problemas con obras en que en la viñeta venían dos oficinas y se declaraba solo una, y eso no era así. Había dos oficinas y tuvimos un pequeño problema que tuvimos que aclarar. No era nuestra culpa, lo entendieron así los arquitectos que estaban involucrados, pero les rogamos que siempre sean lo más fieles a la verdad en esta declaración de los créditos. Gracias, Pablo. La foto. Ya, a ver, con respecto a la foto, vamos a citar con respecto a ese proyecto en específico, dos situaciones que a mí me parecen interesantes, que uno tiene que ver con el uso que tiene en este caso un proyecto, y a su vez también el momento, que quizás no solo en este proyecto, sino que en general en todo, que siempre la discusión es como en qué minuto hacer el registro fotográfico. Hay obras que
tienen un momento muy acotado, que es como cuando se está terminando el proceso de la construcción, están los últimos detalles, se limpia y después va a estar el usuario, ¿no es cierto? Y hay un momento sensible, decís ahí que es ahora o nunca, pasa mucho en las viviendas, porque después se empieza a alajar el proyecto, empiezan a aparecer mobiliario, un montón de cosas que de repente no representan o no van a representar de la manera más idónea o correcta a la obra. Entonces uno ahí tiene un... Aparecen los gomeros, dices tú, por Exacto. ejemplo. O la cortina que uno nunca quiso, etcétera, y obviamente eso ya después no se puede intervenir, entonces está ese lapso. Cuando son edificios públicos, como en este caso el Colegio de la Alianza Francesa, obviamente esos ítems están mucho más coordinados, están regulados de mejor manera, o el arquitecto tuvo una participación dentro de eso, entonces a veces no es tan gravitante. Pero a veces pasa con el paisajismo, que uno dice, mira, queremos que los árboles estén más crecidos, que haya elementos que ya estén más construidos, y quizás a veces, más que cuando la obra recién se terminó, conviene entrar un año después, etcétera, o en algunos casos nos toca como fotógrafos hacer registros en instancias distintas, con la obra recién terminada y después se hace un registro 1 o 2 años después, cuando el entorno y todo le dio la forma o el imaginario ideal o final que se tenía pensado en el fondo para ese proyecto. Y con respecto al uso, en este caso, uno dice quizás en el set de fotografía, que esté esta foto limpia, más pulcra, donde se destaca el carácter arquitectónico de la obra, pero sí también que haya escala, en el fondo, que aparezcan los niños, en este caso que es un colegio, y poder, en el fondo, poder ayudar con el tema que es el programa, al final. Como decís, ¿sabéis que sí, entiendo que este proyecto es un colegio que cumple con ciertas características, o esto es una sala de clases, o esto es una cancha, o etcétera, que nos permita también ayudar, en este caso como fotógrafo, a reafirmar el programa o el sentido que se le está dando al proyecto. Entonces creo que eso es súper sustancial, también en esto de los momentos, si sabéis que fotos quizás temprano en la mañana, no ha llegado nadie, después aparece la gente y en un mismo día uno logra armar un set más completo al final. Yo voy a complementar algo que dice Ari Confeld, que es lo siguiente. Una de las publicaciones que más, de la cual más se escribe, o una de las oficinas de las cuales más se escribe a nivel nacional e internacional, es Bresciani Lotes Castillo Huidobro. Cuando René Combó, el fotógrafo, saca las fotografías de Villa Portales, las más preciadas y valoradas de la historia son las que tiene la gente en las pasarelas y en los corredores. Por lo tanto, lo que dice Ari es clave. Hay proyectos de arquitectura que deben llevar al usuario para entender cómo funciona y cómo se vive el espacio, y otras quizás no. Una vivienda unifamiliar quizás no necesita a tantas personas o tantos usuarios, pero otros proyectos sí, porque aparte de dar la escala, dan el uso, y ese uso y esa fotografía en ese momento histórico marca justamente la capacidad de que la revista adquiera un rol de documento histórico, documento académico, documento de consulta, y la fotografía requiere mucho más trabajo, y con ello es un material que permite estudiar más. Bueno, me gustaría referirme a cómo se ve en esta imagen, cómo se ve acá en los planos. Aquí hay un ejemplo de lo que nos puede ocurrir, digamos, que cuando se imprime la revista, cuando hay mucha información o hay mucho grosor, los planos se empastan y quedan como unas manchas negras. Asimismo, en contraste, si uno ve la planta de la derecha, aquí más o menos uno ya se puede hacer una imagen de cuánto cabe en la revista. Y en relación de eso, digamos, es interesante, claro, tener la planta general, pero también tener plantas con recinto. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que en cierta medida, conociendo cómo se ven los elementos publicados, me parece importante que el mismo socio pueda incluso más o menos planificar cómo se va a ver lo que quiere publicar. O sea, en cierta medida lo puede preparar con anticipación, y no es solo un resultado que en este caso Andrea, de la empresa Draft, la diseñadora, construye, sino que es también algo que tú puedes preparar. Y para concluir tal vez con esta obra, me gustaría hacer énfasis en la idea que se destaca, que dice: se propuso levantar y plegar la tierra, integrando el proyecto al paisaje con el fin de no edificar la vista lejana. En contraposición, el edificio pasa por debajo del terreno plegado,
acentuando y magnificando la vista urbana del proyecto, donde la escala humana pasa a tomar preponderancia. Bueno, si uno lee eso, hubiera sido bueno tener una foto con la escala humana, por ejemplo, para que el material hubiera sido coincidente. Sin embargo, la frase me parece muy pertinente, porque tiene que ver con el pensamiento y lo destaca. Entonces, nuevamente, en la elaboración de la memoria uno podría dejar elementos para destacar de este modo, pensando que también la lectura que nosotros al menos hacemos al tomar la revista pasa por conocer el edificio en general, luego una idea principal y luego uno leer el desarrollo más detallado de lo que se dice. ¿Avancemos? Bueno, esta es una obra que está fotografiada por Ari, que es un edificio de Gavins y Poliura. Entonces tal vez partamos por las fotos. Me gustaría conocer cómo fue el proceso que tú hiciste o acostumbras a hacer con los arquitectos, porque el pedido es que la fotografía sea profesional, pero en nuestra experiencia, recibiendo el material, no necesariamente por ser profesional, las fotografías destacan los valores de la obra. Bueno, en este caso en particular, claro, es una oficina con la cual me ha tocado trabajar antes, entonces uno también va, cuando uno va repitiendo un poco los procesos, va también conociendo un poco la mirada interna que tienen ellos o su manera de trabajar. Lo complejo, por ejemplo, en esta obra es que era una obra que era fuera de Santiago, en lo cual obviamente poder tener una visita previa o hacer un recorrido un poco más profundo de la obra se hace más difícil. Y a su vez también el coordinar el minuto de cuándo acceder también fue algo bastante complejo. De partida nunca pudimos hacer como un registro bien definitivo de lo que queríamos plasmar en conjunto con la Oficina de Arquitectura, porque había que coordinar con la empresa que era la dueña en el fondo del edificio, que facilitara los accesos, o sea, toda esta cosa que tiene que ver como con la parte burocrática, que se hace a veces difícil, y en este caso tuvimos que entrar con la obra deshabitada, o sea, en el fondo el edificio estaba recién terminado, incluso había algunos procesos de obra de detalles que se estaban terminando, y había algunas oficinas habilitadas, pero tampoco en uso. Entonces, fue esta como premura en el fondo de ir, hay que viajar ahora, este es el acceso, y poder plasmar en el fondo el registro bajo las condiciones impuestas en este caso. Entonces, pero sí se hizo todo este diálogo previo que les comentaba antes de conocer un poco el proyecto, de qué se trataba, el mandato, el contexto, qué sé yo, como para cuando uno llegue allá poder tratar de hacerlo de la manera más fluida posible y poder plasmar. Era un edificio metido en medio del casco urbano en Antofagasta, donde había que tratar de plasmar todas las vistas de este volumen por un lado y poder retratar un poco el interiorismo. Y aquí quiero dar un punto también que creo que es súper importante porque obviamente aquí, como yo les decía, hay algunas fotografías del proyecto. La decisión al final de cuáles son las fotografías que van hiladas en un conjunto, yo creo que es complejo, que es, por un lado, el material que entregan ustedes. Yo como fotógrafo entrego un material que se acuerda obviamente con el cliente antes, pero es que es relativamente amplio. Y eso da flexibilidad. Ese material se va a caer en manos de, en este caso, del comité editorial. Y después también en diseño, según la disponibilidad que tienen de espacio y cuáles fotos van acorde a lo que se está armando. Entonces, puede que de repente queden fotos que quedan fuera por distintas razones y que no necesariamente son las que quizás describen mejor el proyecto o denotan alguna situación específica que quizás el fotógrafo, el arquitecto o un tercero le hubiera gustado que estuvieran incorporados dentro del proyecto. Entonces, por eso creo que es súper importante lo que dice Sebastián, poder entregar un pool más o menos amplio para que se pueda generar ese criterio y ojalá esté en el diálogo de la elaboración del contenido, el arquitecto, el editor y obviamente si el fotógrafo puede aportar también, pero uno ya lo ve como un ente externo, en este caso específico. No sé. Una de las cosas fundamentales que hoy día tenemos como privilegio nosotros como sociedad
es de que todos nosotros contamos con muy buenos celulares, muchos cuentan con dron, entonces uno puede hacer un trabajo previo que conversábamos con Ari, que es el trabajo previo en que uno mismo va sacando fotos de estudio, de pensamiento, cosa que cuando llegue el momento de sacar las fotos definitivas, hay una reflexión sobre el mejor ángulo, el mejor espacio, la mejor hora del día, las distancias de donde saco la fotografía, y eso es algo que hoy día uno ocupa diariamente, y es una herramienta que además es gratuita, porque uno puede sacar las fotos que quiera, a diferencia de muchos años atrás, que eran negativos y que salía muy oneroso, y eso a uno lo limitaba mucho. Hoy día me permite la libertad y la gratuidad de hacer mucho trabajo previo, y cuando llega el fotógrafo, hay todo un diálogo, como tú dices, Ari, que hace que el trabajo sea mucho más direccionado. Incluso ahí, con toda esta gratuidad, hoy día la tecnología también nos facilita un montón de cosas. Uno, no sé, va con aplicaciones que te dictan la orientación, cómo se ilumina el proyecto, incluso antes de visitar el lugar. O sea, uno con el emplazamiento ya logra más o menos dibujar en qué horario hay que ir, qué fachadas van a ser las más privilegiadas y cuáles no. Entonces hay todo un trabajo previo que es súper interesante, y el dron obviamente también es una herramienta que, claro, yo en lo personal también uno lo ocupa, porque aparte te permite ver, no sé, la quinta fachada, el emplazamiento, el entorno, y así, es un sinfín al final. Me gustaría solo señalar un asunto de esta obra, que es la incorporación de estas isométricas que están aquí, Bueno, porque si bien lo que se pide en el material es bien preciso, yo creo que hay espacio. De hecho, en el número actual que vamos a estar con Sebastián Irarrázaval, de arquitecto invitado, hay espacio para poder incorporar algún elemento, alguna referencia, un esquema, un croquis. Si uno se remite a las primeras revistas de la OA, hay muchos más croquis que ahora. Yo creo también un asunto generacional. O sea, si uno podría ver los croquis de Cristian Undurraga en varios números, yo creo que si alguien tiene un medio de expresión que sea una isométrica u otro, digamos, yo creo que está totalmente invitado a incorporarlo y ser tomado en cuenta al momento de armar la publicación. Yo les quiero plantear una invitación a todos los socios que están mirando para que lo hagamos más interactivo. Hemos generado una base y ahora podemos hacer una conversación mientras Sebastián va mostrando algunos proyectos, y que ustedes nos pregunten todo lo que necesiten para que uno vaya contestando en la medida que podamos y sepamos, y que sea colaborativo y participativo. Así que están abiertas todas las preguntas de ustedes. Podríamos ver la casa. Bueno, mientras alguien quiere comunicarse, me gustaría detenerme en este proyecto por algunos detalles, ¿no? Solo unos detalles. Me voy a interrumpir cuando quieran, no hay problema. Son dos principales. Uno, que al ser un conjunto, muchas veces los conjuntos de edificios son los más difíciles de poder que queden como tan publicables, sobre todo por la cantidad de información que tiene. O sea, si uno ve esas plantas, la planta publicada en papel se ve más limpia, pero también hay que pensar que esta revista está en ISU, disponible online. Entonces, al estar disponible online, también la cantidad de información que tienen los planos tiende también a empastarse más, que esta sensación de que todo como que se pone más negro, más denso. Exactamente. Entonces, también esta obra, que es una obra que volumétricamente tiene este carácter, y la fotografía nos parece acertada en términos de la sombra, tenía muy pocas fotos, tenía 4 fotos. Y nosotros sacamos aquellas que dan en el área común, pero las otras eran fotos del interior de las viviendas y de los patios interiores. Entonces, al no ver actividad, no al ver personas, en realidad como que sacamos lo mejor que había de este material. Porque claro, yo imagino que hoy esta vivienda habitada debe ser mucho más interesante fotografiar. ¿Sabemos cuándo alguien pregunta? No hay preguntas. Ya. Me gustaría que revisáramos esta en particular, que no es una que en cualquier momento aparece. Está un poco más lento nuestra presentación, hay una diferencia de un par de segundos. Esa. Me gustaría que nos pudiéramos detener en
en esta porque también es una situación diferente, porque es una vivienda que está en un área rural, en la naturaleza. Entonces, Ari, ¿te gustaría comentar esta Sí, foto? aquí conversamos antes con Sebastián, el hecho, o sea, en este registro lo interesante que hay son dos factores. Uno que es el rol de la luz, o sea, se nota que independiente que a lo mejor si había mucho material o poco material el que se decidió usar, nos permite por lo menos hacer como un paneo de la vivienda en este caso en condiciones distintas, donde a lo mejor hubo fotos de amanecer, hubo fotos de atardecer, las interiores están enfocadas en el día, entonces uno puede en el fondo armar el imaginario de cómo esta casa está expuesta en el fondo al entorno y el diálogo que tiene con él. Y en, perdón, ¿sí? No, No, no. claro. Y el segundo punto es que hay como una especie de paleta, por decirlo, o en el conjunto se armó como una cierta sintonía en el set de fotos, entonces también se hace súper agradable el recorrerlo la revista, como que uno siente que están, o sea, y aquí tiene que ver como con temas técnicos, especialmente cuando uno entrega un set de fotos hay una calibración donde uno, a pesar de que está sacada en momentos distintos del día, uno trata de manejar tonalidades, intensidades en los colores, etcétera, que estén más o menos en sintonía, que obviamente también tiene que ver con la materialidad de la vivienda, etcétera, pero uno con eso da atmósfera, y esa atmósfera también se vuelve súper clave en esta como transmisión, ¿no es cierto?, de cómo es el lugar, o quizás el diálogo que hubo en esta conversación con el arquitecto de lo que uno quiere plasmar de ese bosque en este caso, o de esa atmósfera que tiene el lugar. Entonces creo que esos dos elementos son súper gravitantes en esta publicación en sí, más allá de la foto o la calidad de la obra. Complementando lo que dice Ari, si ven la primera fotografía, una de las bellezas de la fotografía, belleza arquitectónica, es que uno muestra el espacio exterior con sus colores, pero uno también ve la profundidad de los espacios interiores, uno iluminado y otro semi-iluminado, pero uno entiende el contexto, entiende el color del contexto, entiende la vitalidad del espacio y también al mismo tiempo la fotografía entiende el sistema constructivo, la materialidad interior de esa casa. Entonces, una fotografía muy completa y que permite valorar todos los mensajes que están enviando, todo lo que uno puede tener como lectura. Sí, y ahí hay un tema también que es importante, también desde el perfil más técnico, es que la fotografía de arquitectura es una fotografía bastante particular, de partida se trabaja generalmente con óptica que es bastante específica y que permite justamente destacar los elementos de la arquitectura que son su verticalidad, su extensión, etcétera. Entonces uno trabaja con, en este caso por lo general, con lentes que corrigen perspectiva en distintos grados, o sea, tienes desde los más angulares a lentes prime más directos que te permiten mostrar la obra tal cual como es y respetando en el fondo los cánones arquitectónicos de la manera lo más criteriosa posible al final. Entonces, eso quizás también está, no cualquier lente y no cualquier cámara y tampoco un fotógrafo es capaz de ir representando necesariamente esas cosas porque tiene que ver con un perfil más técnico, no solamente lo estético en este caso. Bueno, me gustaría pasar a otro tipo de información. A nosotros nos suele ocurrir que llegan escantillones dentro del material que nos envían. Entonces, generalmente, como se ve aquí, a diferencia de los planos anteriores que se ven más limpios, el plano de detalle está mucho más cargado. Y claro, por la dimensión de la revista, en general se va a ver menos. Y aquí es muy útil que se pueda enviar de esta manera, en el que el listado de elementos pueda estar separado del dibujo, de modo que nos permita diagramar de un modo más sencillo este tipo de información. Ahora, claro, al comparar también con los planos de la página anterior, uno puede ver que, o sea, desde nuestro punto de vista, mientras preparábamos esta sesión, creemos que este es un estándar de plano que es muy publicable, en el sentido que tiene poco elementos, o sea, pocos espesores de línea, no está saturado con los achurados, no hacen falta los nombres de los recintos, sino que con el mobiliario se hace suficiente, las puertas, etc. Ahora, y también entender que
no porque nosotros tengamos una idea de lo que se hace más fácil para publicar, sea como una especie de mandato absoluto, porque yo creo que una de las cosas bonitas del dibujo en corte que presenta esta casa es también la ambientación que tiene alrededor, pero la ambientación en ningún caso compite con la casa, digamos. Porque también ocurre que a veces cuando aparecen los bloques de plantas y de árboles, se producen unos manchones en los planos. Y ahí digamos, como no tenemos el hábito de intervenir tanto en los planos, se nos produce un problema, porque claramente ojalá no tuviéramos que intervenirlo, porque nosotros consideramos que si el arquitecto los dibuja así, por respeto a su obra, uno no debiera modificarle nada. Es solo por eso hacemos hincapié y quisimos hacer esta sesión, para que intencionadamente ustedes entreguen la información que quieren mostrar, pero pensando en el tamaño, porque esa planta que ustedes ven ahí publicada tiene un tamaño de como 8 por 8 centímetros. Entonces, ese corte también debe tener un ancho de 8 centímetros. Entonces, digamos, la revista es un espacio muy acotado para la información que tiene un proyecto de arquitectura. Y otro punto que es clave, que me quiero sumar a Sebastián, es que muchas veces el comité editorial, cuando elige proyectos, tiene que volver a pedirle al arquitecto que limpie los planos. Y eso es muchísimo trabajo, y eso repercute en los tiempos que tenemos nosotros para sacar adelante la revista, en la carta Gantt y los plazos que nos damos. Entonces muchas veces nos ha tocado devolver 2 o 3 veces los planos y decirle, por favor, limpia esto otro, o en algunos casos pedimos la autorización y la empresa Draft, que aquí viene Andrea Kuchakovic, tiene que hacer una pega enorme de limpieza, sacar todas las cotas, sacar todas las líneas de nivel, y eso implica que semana a semana tenemos que ir viendo el avance para que el plano pueda quedar bien impreso y, como dice Sebastián, se pueda leer fácilmente. Ahora, digamos, yo creo que, o sea, Ari expresa muy bien, digamos. Yo siento también que esta obra está bien publicada por ese contraste como de las fotos al atardecer afuera, el énfasis de la materialidad interior, y, o sea, lo que voy es que creo que esto está muy cuidado, y por eso ha sido uno de los proyectos que queda muy bien publicado, al igual que la idea que destaca en celeste, que dice, como punto de partida del proyecto se trabajó con la idea de un tronco quemado en donde la corteza protege su interior. Extrapolando esta imagen a la casa, el revestimiento metálico ampara la madera acetilada de las fachadas intermedias y el pino en los muros interiores. Me gustaría detenerme en eso porque digamos, aquí él describe algo, hay una idea, pero también nos pasa que hay muchas memorias que al explicar los proyectos lo explican en negativo o lo explican como en contraposición a algo, y se nos hace difícil poder capturar una idea. Por ejemplo, hablando en voz alta, uno podría decir, tratamos de no mirar hacia el horizonte, por ejemplo, y cuando empezamos a encontrar esas cosas que dicen no, se hace muy difícil poder encontrar realmente cuál es la idea de lo que se está transmitiendo. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque al menos a mí me cuesta mucho escribir, hacer un esfuerzo por plasmar una idea que la que uno quiera decir, y también entender que la publicación no es solo como algo que el comité elige, sino que la publicación es un vehículo para que tu obra se destaque. Y ahí es donde se hace importante como asumir como un rol activo en ese sentido, y me gustaría, tomando como la invitación que hace Pablo en relación a cuando nosotros pedimos correcciones de los planos, entender que esto también, y nuestra asociación, que igual es como un espacio protegido, un espacio en común, nosotros podemos tener ida y vuelta para que la publicación nos quede bien, y ahí pueden contar con nosotros, y también me gustaría contar con toda su colaboración para que la obra quede como en esta integralmente bien publicada bajo los criterios editoriales, y que ustedes se sientan totalmente interpretados por la manera en que fue publicada la obra. Estamos en la hora, que es la 1 de la tarde, para ser riguroso. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta, y comenzamos el cierre y nos despedimos. Esperamos unos segundos si alguien tiene alguna consulta. Puede ser una consulta ahora o después. El comité editorial está abierto a recibir todas las consultas y todo lo necesario para apoyarlos y ayudarlos en que queden bien presentados sus proyectos. Tímida la gente. Entonces, cerraríamos hoy día. Les queremos agradecer a los 22 socios que están participando, de parte de don Yves Sansón,
de parte de Sebastián, de parte de Ari y de parte mía, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos contar con todas sus participaciones y vuelvo a recalcar todo lo que necesiten para que los ayudemos, todas las consultas, y responderemos las veces que sea necesaria para que, como dice Sebastián, Sí. ustedes sientan que somos un apoyo. Sí, siéntase la libertad de escribirle, bueno, a ustedes que son los representantes, si necesitan colaboración de parte mía para poder aclarar dudas y todo, no tengo ningún Si problema. alguien quiere hacerle consultas de temas fotográficos a Ari Confeld, él es un 7, nos conocemos hace muchísimo tiempo y tiene un corazón de oro y una voluntad de oro, así que todas las consultas son bienvenidas y todo el apoyo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muy buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien.